Creo que es interesante que estudiemos la Biblia de esta manera. Estudios a fondo, exegéticos, expositivos de la Biblia que nos enseñan verdades que comúnmente no la conocemos, porque el estilo que tenemos hoy en día es más de carácter devocional que expositivo. Es decir, los expositores usan texto en varias partes de la Biblia y dan un estudio de carácter motivacional para trabajar en la obra, para leer la Biblia, para orar, para muchas cosas así, pero eso no necesariamente es exegético, sino con ese propósito de motivacional. Ahora, estos estudios que comenzamos sí tienen un enfoque exegéticos, expositivos, de lo que enseña la Biblia, no necesariamente es motivacional. Esta mañana, en la primera parte, comenzamos con analizando el aspecto fundamental de las doctrinas de la Biblia, las bases de donde se desprenden todas las doctrinas de la Biblia. Y estuvimos viendo algunas de ellas. Dijimos que el propósito de las doctrinas de la Biblia es la edificación de la iglesia, aprender las cosas que Dios quiere revelarnos a través de su palabra y el fundamento que tienen estas verdades de la Biblia. También les dije que esta parte es la parte fundamental de las doctrinas, donde descansan las doctrinas de la Biblia, y de ahí se desprende el segundo aspecto de doctrina, que es el aspecto general, doctrinas generales. Estas son doctrinas fundamentales, se desprenden de allí las doctrinas generales, que eso la veremos más adelante. Pero es importante esto porque el propósito de tanto uno como otro, la fundamental como la general, tiene que ver con nuestra edificación espiritual y la garantía de las promesas que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe y seguir adelante hasta que el Señor venga. De manera que tiene una importancia tremenda para nosotros. El Espíritu Santo se ocupó de trabajar en la organización de la Biblia pensando en nuestros beneficios espirituales. Muy bien. Entonces, en la primera parte estuvimos haciendo énfasis en la primera doctrina, que fue teología propia, o sea, la teología, la historia o un estudio sobre la persona de Dios. Enfocamos varios aspectos que se pueden tratar. Yo no he tratado ninguno de los aspectos ampliamente, solamente he enfocado la parte central, la parte fundamental de las doctrinas. Por lo menos en cuanto a Dios cité 6 partes distintas: quién es Dios, los atributos de Dios, cómo es Dios, cuál es el nombre de Dios, la soberanía de Dios, dijimos también la providencia de Dios. Todos estos temas son de primerísima importancia para nosotros aprenderlo individualmente, no así en conjunto como yo lo presenté, pero es cuestión de tiempo. Vimos también la cristología, que tiene que ver con un estudio completo de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo hasta que estemos en la eternidad. Todo lo que la Biblia dice sobre la persona de Jesucristo, que casi no se estudia eso. Entonces sabemos muy poco acerca de él. Luego el tercero fue neumatología, el estudio sobre el Espíritu Santo. Y vimos también que hay que entenderlo desde antes de la creación del mundo hasta que llegue la eternidad. Todo lo que el Espíritu ha hecho dentro de la historia. Y resumimos el cuarto punto, que fue la Trinidad. Ese es un tema del más difícil de todo, repetimos, es la Trinidad. Y ese hay que analizarlo con mucho cuidado, porque es muy difícil el tema, pero vale la pena por lo menos aprender algo sobre el tema de la Trinidad. Son 2 aspectos que hay que enfocar: el Dios, el ser supremo, y luego esa unidad como una Trinidad. Eso es de Dios para nosotros y de nosotros para Dios, una Trinidad que es una unidad. Y así eso nos enseña
en cuanto a la Trinidad y cómo funciona eso. Ese sería el otro tema y ahí terminamos la primera parte. Vamos a seguir con, ustedes tengan sus hojas a mano y sus papeles, ya me dijeron que algunos tomaron notas, citas, sus papeles a mano para seguir con este tema y vamos a introducir el siguiente, que tiene que ver más bien con la angelología, o sea, un estudio sobre los ángeles. ¿Por qué lo pongo después de neumatología? Bueno, entramos ahora en la creación de Dios. En la creación de Dios. Los primeros puntos son sobre el Dios eterno, la Trinidad, Jesucristo. Ahora entramos en el aspecto de la creación. ¿Por qué pusimos los ángeles primero que el hombre? Bueno, ya eso necesita un estudio bíblico. Y si usted le cito así a lo largo aprendiendo sobre Job, capítulo 38, cuando Dios está hablando con Jonás, que le está preguntando, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo esto? Entre otras cosas le dice que cuando él creaba, los hijos de Dios cantaban. En el Antiguo Testamento, gran parte de las veces que se mencionan los hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles, aunque también hay parte que se refiere a los hombres. Pero en ese aspecto ahí dice que mientras Dios creaba, los hijos de Dios cantaban. Eso está en Job 38, versículo 7, por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la creación de los ángeles fue primero que cualquier otra creación. Y eso casi no se menciona. Pero ese versículo nos da la clave del tiempo cuando Dios comenzó a crear los ángeles, esas huestes angelicales de las cuales Dios tiene a su servicio en el cielo. Ese es el aspecto angelical que está al servicio de Dios. Luego de esa cantidad de ángeles que Dios hizo, que el Apocalipsis capítulo 5 dice que son millones de millones, que Dios hizo esos ángeles, esos seres espirituales que no tienen cuerpo, son asexuales, no tienen sexo, son seres, dice Hebreos 1:14, seres espirituales al servicio de los herederos de la salvación. Es decir, son ángeles al servicio de Dios, Él los hizo. Luego tienen categorías y así se puede estudiar esta materia, muy interesante, pero también hay que introducir lo que se llama la demonología, que es una parte de esos ángeles que se convirtieron en demonio bajo la dirección de uno de ellos, que era el más inteligente, el más precioso, más bonito de todos, ese que era un serafín, o sea, uno que cubría, rodeaba la gloria de Dios, que se opuso a Dios y se llevó una cantidad de ángeles que hoy son denominados como los demonios, y eso hay que estudiarlo también. Después de eso, de la demonología, entonces tenemos la creación de los cielos y la tierra. Ahí tenemos la creación de los cielos y la tierra. Pero vamos a pasar a la creación del hombre. Ahí tenemos entonces que nos habla de antropología. Eso tiene que ver con el estudio sobre el hombre, sobre el ser humano. Antropología. No desde el punto de vista de la evolución, que está enseñando o enseña siempre que el ser humano, el hombre, es una descendencia del mono. Por supuesto, no, mi abuelo no era mono, no. Era un hombre, yo no lo conocía, eso no. Pero ellos dicen eso. La Biblia nos enseña a nosotros que no, que el hombre es procedencia de Dios. Y no solamente eso, Dios no hizo un baby, no hizo un Adanito, no, Dios hizo a Adán, lo hizo un hombre, a Eva la hizo una mujer, y preparados para casarse y tener hijos, como Dios hizo toda la creación. No fue que Dios creó la mata diríamos, de naranja, y que al año echaba naranja, no, se moriría de hambre Adán esperando las naranjas, no. Fue hecho todo completo. Dios creó el hombre. Entonces, en antropología estudiamos lo que es la grandeza del hombre, que casi no se habla de eso,
Adán tenía unas grandísimas responsabilidades en el jardín del Edén que Dios le asignó y que él la perdió cuando pecó, su grandeza y su caída. Luego que está en su caída, entonces se estudia la oportunidad de su levantamiento por la muerte de Jesucristo y también su condenación, los que rechazan esa oportunidad. Antropología, estudio sobre el hombre, sobre los seres humanos, y eso también tiene un buen material. Después de antropología, entonces usted tiene otra palabra ahí un poquito extraña, que es amarciología o amartiología. Eso quiere decir un estudio sobre el pecado. Y eso comienza con el pecado de Adán y se extiende con los efectos que ha creado, no solamente en el hombre, sino en toda la creación y los resultados finales de este pecado hasta el infierno mismo. Es un estudio que se hace entonces sobre el pecado. Hoy en día mismo se habla del pecado y nadie sabe realmente, y muy poco creyente, qué es el pecado. Hablamos del pecado y siempre lo que viene a la mente es el criminal, el ladrón, el drogadicto. Eso, no. Esos son resultados del pecado. El pecado en sí es otra cosa. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita qué? No dice los pecados, sino que el pecado, es decir, que el pecado que condena es uno y ese pecado crea pecados. Es decir, una mata de mango produce mangos. El pecado produce pecados, que son todo eso que se inventa. Entonces hay que hacer un estudio sobre esa materia de amartiología. Luego que viene la amartiología, lo que sigue es ¿qué? La soteriología. Ese es un estudio sobre la salvación. Y aquí sí que hay material. Y es también ignorado por muchísimos expositores y predicadores lo que significa la palabra salvación. Un estudio lindísimo, un estudio importantísimo y bastante largo, por supuesto, también. La soteriología. Una vez que se estudia la soteriología, cronológicamente el otro tema que continúa es eclesiología, o sea, la historia de la iglesia, tanto antes de la creación del mundo como su fecha de entrada a este mundo, su salida de este mundo y su llegada a la Nueva Jerusalén, la eclesiología. Y luego de la eclesiología, entonces viene el otro estudio es escatología. La palabra escato quiere decir cosas futuras, estudios sobre las cosas futuras, escatología. Hablamos del rapto de la iglesia, de la gran tribulación, del milenio, de todas esas cosas, eso está en el futuro. Escatología es estudio de el futuro. Aquí hay varias interpretaciones sobre este tema, pero muy interesante también. Y terminamos con bibliología, o sea, un estudio acerca de la Biblia y un estudio de la Biblia, ¿right? Acerca de la historia de la Biblia y un estudio de la Biblia, cómo llegó a formarse ese libro como la palabra de Dios y la inspiración de ese libro. Y eso es muy interesante porque aquí hay muchas cosas también que se dicen y se enseñan que no son correctas, que son doctrinas de error. Por ejemplo, si usted ve 1 Timoteo 3:16 que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero hay los teólogos que enseñan que toda escritura que es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? No toda es inspirada, sino hay una parte que es inspirada. Y le ponen a veces sus trampitas a la persona para decirle, si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces lo que Satanás dijo es inspirado. ¿Usted se fija? ¿Qué usted le contestaría en eso? Está ahí en la Biblia.
lo que Satanás dijo. ¿Es eso inspirado? No es inspirado. ¿Y por qué está ahí entonces? Sencillamente puede hacer las pruebas. Si usted lee el capítulo 3 de Génesis, la conversación que hay, el diálogo entre Eva y Satanás, está allí. Satanás hablando con Eva y viceversa. Si usted saca las palabras de Satanás de ahí y deja las de Eva, ¿entendería usted lo que está sucediendo? Entonces el Espíritu Santo, para que se entienda lo que sucedió, las coloca ahí, las palabras de Satanás, pero no son inspiradas. Es para completar el diálogo, para que usted entienda qué es lo que está pasando. Lo mismo cuando la tentación del Señor Jesucristo. Si usted saca las palabras de Satanás, no lo va a entender. Pero entonces Satanás coloca esas palabras, no son inspiradas, pero completan la idea de lo que él quiere revelar. Y todo eso tenemos que tenerlo en mente, porque hoy en día hay muchas cosas que se enseñan que son doctrinas de error, y usted lo oye por la radio, muchos hablando y diciendo cosas rarísimas. Por ejemplo, un pastor ahí de Hialeah, lo he escuchado hablando varias veces diciendo que hay 5 pecados que la sangre de Jesucristo no puede limpiar, y que él tiene 35 versos para probar eso. Desde que mencionó los 2 primeros, yo dije, no, este está bien equivocado. Este está enseñando doctrina de error. Lo último que oí que dijo fue que el hombre no es condenado por el pecado de Adán, sino por lo que el mismo hombre comete. Ese es otro error. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que nacemos pecadores y que nacemos muertos en delitos y pecados. Entonces, no somos condenados necesariamente por lo que cometemos. Nacemos condenados porque traemos en nuestra persona el pecado de Adán. Entonces son enseñanzas que parece que están bien para el que no conoce la Biblia, pero son, hermanos, créalo o no lo crea, doctrinas de error que confunden las verdades de la Biblia. Enseñar que la salvación se pierde, eso es una doctrina hasta blasfema. Decir que depende más la salvación de lo que el hombre haga que de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es una blasfemia contra la sangre de Jesucristo. Y sin embargo, usted lo oye voceando por ahí muchísimo sobre todo esto. Esas doctrinas fundamentales, que son la base de las demás doctrinas, como les dije, de ahí se desprenden las doctrinas generales. Por ejemplo, de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, se desprenden las doctrinas de la vida cristiana para que el creyente la viva. La santidad, la consagración, la obediencia, eso desprende de la salvación y son responsabilidades de carácter personal. Usted aceptó a Jesucristo como Salvador, asume unas responsabilidades entonces de vivir lo que es como persona salvada, de vivir en ese nivel. Cuando se trata de la iglesia, la eclesiología, de ahí se desprenden las doctrinas entonces de lo que la iglesia debe de hacer. Y usted lo tiene en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia tiene la responsabilidad de edificar a sus miembros, educarlos en la palabra, fortalecer su fe con la palabra. De ahí se desprende entonces el crecimiento en la comunión cristiana. De la palabra de Dios aprendemos cómo debe desarrollarse la comunión cristiana. Luego dice el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor tiene que haber buena comunión cristiana para que entonces se pueda ver una buena adoración al Señor. Una mala comunión cristiana resta a la actitud de oración delante de Dios. Y por último, las oraciones. Es decir, que de las Escrituras la iglesia tiene que aprender, tiene que enseñar para que todos aprendamos sobre esas verdades, que es responsabilidad colectiva de la iglesia. Entonces, de ahí se desprenden todas esas doctrinas y tenemos que aprender estas dos cosas. El primer grupo, la base de las doctrinas fundamentales, les repito, lo dije la primera vez, son para creerlas, creer en Dios, en lo que Él es, en Jesucristo, como Él es, todo lo que tiene que ver con cada uno de ellos, y luego entonces las doctrinas sobre lo que
dice de la creación, creer todo eso. Pero las doctrinas generales son para vivirlas, tanto como creyentes como miembros de la iglesia. Vivir esas doctrinas, lo que nos enseñan esas doctrinas es la comunión cristiana, nos enseñan el amor uno por el otro, nos enseñan a hacer muchísimas cosas, y eso lo vamos a revisar próximamente, lo que tiene que ver entonces con las doctrinas generales del Nuevo Testamento. Es decir, estoy presentando todo esto, hermano, porque es necesario conocer el fondo del asunto y no comenzar a usar textos, uno aquí, otro allá y otro allá, que no tienen nada que fortalezca lo que estamos enseñando, porque coger un texto de un lado y otro de otro y otro de otro no necesariamente es una garantía de la verdad de una doctrina. Para estudiar una doctrina tenemos que estudiar la Biblia analógicamente, es decir, ir a la primera vez que se menciona en la Biblia, revisar todos los textos que hablan de esa doctrina y entonces establecerla así, pero no en base a un versículo. Porque es posible que usted lea un versículo que diga una cosa sobre esa doctrina y haya otro que diga algo diferente a esa doctrina, pero le corresponde a esa doctrina. ¿Entiende la idea? Entonces es necesario, para estudiar una doctrina, ir y hacer una analogía bíblica, poner todos los textos que tengan que ver con esa doctrina juntos y sacar la idea central de ellas. Entonces, ahí hay asuntos importantes, porque al hacer la analogía, puede que haya, vamos a suponer, 7 o 8 textos que digan prácticamente lo mismo, pero hay 1 o 2 que parecen que dicen lo contrario. Entonces, usted no puede obligar que 7 o 8 textos que digan lo mismo pierdan su sentido porque 1 o 2 dicen lo contrario, o lo aparentemente contrario, porque no hay contradicción en la Biblia. Entonces, la tarea del estudiante es buscar que todos esos textos, aunque aparentemente diga lo contrario, armonicen perfectamente bien, porque no hay contradicción en la Biblia. Puede haber en nosotros falta de conocimiento y lo veamos como una contradicción. Entonces, yo le puedo citar así. Yo hablé el otro día sobre la llenura del Espíritu Santo. Y yo enseñé que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo completo. No es que crecemos en el Espíritu Santo y buscamos varios textos. Pero hay un solo texto en Efesios 5:18 que dice, sé lleno del Espíritu Santo. Si usted lee ese texto fuera de todos los demás, le dice que usted está vacío y que tiene que ir llenándose poco a poco, como ir llenando una botella de agua o de lo que sea. Entonces, si usted coge ese texto, enseña, hermano, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos. Pero si usted coge todos los textos que hablan de la llenura del Espíritu Santo y lo pone junto, entonces ese texto tiene que ceder a los demás. No puede los demás perder por este, no. Este tiene que ceder. Y el sentido ese, ser lleno, tendría que cambiar y decir, permitan que el Espíritu Santo dirija sus vidas. Algo así más o menos. Pero ese no puede contradecir los demás, sino tiene que haber una armonía en los textos para que haya una buena enseñanza. Porque a veces un texto nos enseña un error. Si no lo hacemos armoniosamente con los demás, porque está enseñando algo contrario a los demás. Entonces la forma de estudiar doctrinas es esta. Buscar desde el principio y usted va a ver que hay textos progresivos y hay textos que aparentemente están como diferentes o contrarios, pero no es así, sino el análisis nos va a enseñar que todos están en armonía. Y eso crea muchos problemas, porque de ahí vienen las malas interpretaciones, las doctrinas equivocadas y los disgustos y hasta las divisiones por esas cosas. Entonces tenemos hasta ahora las doctrinas fundamentales, todo ese grupo que citamos, y que hay que estudiarla una por una para tener la riqueza que hay en todas ellas. Pero por lo menos tenemos una lista de doctrinas fundamentales y les repito, de ahí se desprenden las doctrinas generales y así podemos ir creciendo en esto. Bien, tenemos entonces que analizar cómo nosotros, estudiantes de Biblia, definimos una doctrina o un mandamiento. Un mandamiento es una doctrina. Una doctrina se basa en un mandamiento.
¿Cómo yo puedo definir lo que es un mandamiento en la Biblia? Eso tenemos que aprender a hacerlo, porque de lo contrario estamos perdidos. ¿Cómo yo puedo definir un mandamiento o una doctrina en la Biblia? La forma de hacerlo es, hermanos, buscando, leyendo en la porción que estamos leyendo y definiendo lo que se llama un imperativo positivo o un imperativo negativo. Esas son cosas que nos ayudan a definir una doctrina. O un imperativo implícito. Y le voy a explicar qué quiero decir con eso. Implícito, un imperativo implícito, que puede enseñarnos algo positivo o algo negativo. Por ejemplo, un imperativo, ¿qué es? Un imperativo es una orden, un mandamiento, un decreto, una ley. Eso es un imperativo, una orden. Y algo importante es esto, hermanos. Las órdenes las dan los superiores, no los subalternos. La parte del subalterno es cumplir con la orden. Estaba hablando con el hermano Abner, que fue militar, que cuando un oficial le da una orden a un guardia, él tiene que decirle, se hará como usted dice, pero inmediatamente, si está comiendo, tiene que dejar lo que está haciendo y lo que sea, a ir a cumplir esa orden, porque la da un superior. Nunca un guardia le da órdenes a un superior. Él recibe órdenes. Nunca un maestro en la escuela recibe órdenes de los alumnos. Él es el que ordena lo que hay que hacer. Nunca un hijo le da órdenes a un padre. El padre es el que establece lo que hay que hacer. Y así por el estilo. Un mandamiento es una orden que Dios da como el Dios supremo, como el que tiene autoridad, y nosotros debemos de cubrir y obedecer ese mandamiento. Otra cosa, que los mandamientos de Dios son absolutos, no son condicionales. Yo lo puedo cumplir, pero bajo cierta, si entiende, yo me levanto a las 6 de la mañana, pero yo lo puedo cumplir porque me gustaría más tarde. No. Usted no se le puede poner condiciones a los mandamientos de Dios, son absolutos. Esto y esto y esto. Dios no le pregunta a usted si le gusta, si no le gusta. Él dice eso es, y hay que cumplirlo. No cumplirlo es pecado. No cumplirlo es pecado. Toda desobediencia es pecado. No son mandamientos selectivos. Bueno, a mí me gusta este, pero este no. Este más o menos me parece bien, pero este otro ni quisiera verlo por ahí. ¿Entiendes? Ni quisiera saber de ese. Estaba oyendo una ilustración en un lugar. Fue un predicador a predicar y un hermano lo invitó a comer. Habían abierto un restaurante nuevo y le dijo, lo voy a llevar a ese restaurante nuevo para comer. Salieron de la iglesia, el predicador conocía bien el área y el hermano coge por una carretera, por una calle que era más lejos que si seguía derecho por frente de la iglesia, la calle del frente, lo llevaba al restaurante. Pero él dio una vuelta y el hermano le dijo, hermano, pero si no hubiéramos ido por allá, hubiera sido más cerca. Él le dijo, sí, yo sé, el asunto es que hay un hermano ahí y yo no quiero ni pasar por la puerta de su casa. ¿Entiendes? No quiero saber de él. Ese hermano no está haciendo lo que Dios dice. ¿Entiendes? Dios dice que nos amemos y nos perdonemos. Y no hay variante. Nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Son los dos mandamientos más difíciles que hay, pero Dios lo dio y se puede y hay que hacerlo. No hacerlo es pecado. No hacerlo, hermano, es pecado. Porque son mandamientos de Dios, son doctrinas. La doctrina del perdón, la doctrina del amor. Y hay muchísimos textos favorables a eso. Porque el propósito de Dios, hermano, es nuestra vida espiritual. No es que Él se beneficia si nosotros obedecemos o no desobedecemos en nada. Dios no necesita nada de nadie. Él lo ha puesto ahí para nuestro beneficio. Si yo no lo hago, me estoy perjudicando yo mismo. Dios no se beneficia si usted obedece y si no obedece, no. Él lo hace para nosotros. Es como en la familia, los padres ponen reglas para beneficio de los hijos, no es para hacerle daño, sino para que desarrollen
correctamente. Entonces Dios hace lo mismo, nos pone esos mandamientos para que nosotros lo obedezcamos. Esa es más o menos una forma de los mandamientos de Dios. Son absolutos y Él quiere que nosotros lo cumplamos porque eso va en beneficio de nosotros mismos. Nuestra vida espiritual se va a desarrollar mejor y tendremos mejores relaciones, mejores iglesias, mejores familias, mejor de todo, porque somos obedientes a la palabra de Dios. No hacerlo, nos estamos haciendo daño a nosotros, le estamos haciendo daño a la familia y le estamos haciendo daño a la iglesia. Pero si obedecemos, la bendición es nuestra. Entonces es importante que pensemos en esos mandamientos generales que hay que obedecer como creyentes salvados por la sangre de Jesucristo. Y después entonces los mandamientos que tienen que ver con la iglesia. La iglesia, el conjunto, tiene responsabilidades. Por ejemplo, le mencioné mandamientos positivos. ¿Cuáles son los positivos? Amaos los unos a los otros. Esa es una orden de Dios. Perdonaos como yo he perdonado. Esos son mandamientos definidos. Id y predicad el evangelio. Esa es una orden, ese es un mandamiento. Y así cada uno implica un imperativo, o positivo o negativo. El negativo es, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahí hay un no que implica un negativo, un positivo, un negativo. Si usted mira, por ejemplo, y quisiera buscar en su Biblia ahí, Colosenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo allí, entre otras cosas, poner la mira en las cosas de arriba. Eso es un imperativo, eso es un mandamiento. Poner la mira, Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba. Y luego dice, no en las de la tierra. Ahí está el negativo. El positivo es poner la mira en las cosas de arriba. El negativo es no la ponga en las cosas de la tierra. Si usted busca Hebreos 10:25, dice, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Ese mandamiento ahí es un negativo que implica, no lo tiene, pero lo implica un positivo. ¿En qué sentido? No dejen de reunirse como muchos tienen por costumbre. ¿Qué le está dando a entender? Que se reúnan, ¿verdad? Pero no lo dice, pero lo implica. Ese es un mandamiento negativo con implicaciones positivas. Tenemos que ver eso, porque el asunto es que nosotros leemos y nadie nos explica y entonces tenemos problemas. Creemos cosas que no están escritas en la Biblia. Entonces vemos lo importante de tomar en cuenta esto. Estamos leyendo las doctrinas generales, busque orden, mandamientos positivos y mandamientos negativos y mandamientos que están implicados en el texto, da a entender que hay que hacer algo. Entonces es una implicación. Cuando Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ese es un mandamiento que está envuelto en un ruego. Ese es como dijera, hagan esto. Él lo hace de una forma muy personal, mostrándole cariño a los hermanos, pero implica una orden. Y así tenemos que ver y entender estas partes de la Biblia. Bueno, no sé hasta dónde voy, la hora por dónde va. Si me dejan, amanezco, y se cae alguno y yo no puedo hacer nada por él. No sé qué hora es. Faltan 10. Bueno, entonces seguimos. Entonces ahí tenemos lo que son los mandamientos generales, que son para obedecerlos. Les repito, los fundamentales son para creerlos, los generales son para obedecerlos. Y prácticamente están los que nos corresponden a nosotros en el Nuevo Testamento. Algunos de ellos se originan en el Antiguo Testamento y pasan a ser más explícitos en el Nuevo Testamento, pero se originan allá. Por ejemplo, el mandamiento sobre el amor está
en Levítico 19:18, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo dice en San Juan 13, 34 y 35, el segundo mandamiento a la iglesia le dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nótese, allá ama como ama a tu prójimo. Dice el Señor, no, aquí hay un nuevo mandamiento y es más alto que el primero. Este sube a la séptima potencia, al cielo, como yo los he amado. Se origina allá, pero cambia al entrar al Nuevo Testamento. El perdón pertenece al Antiguo Testamento también. El Señor Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso pertenece al Antiguo Testamento. Pero Dios lo establece en Efesios 4, 32 por ahí, donde dice, perdonaos los unos a los otros como yo os he perdonado en Cristo. Es decir, que Dios lo eleva a la máxima potencia, esos mandamientos. Se originaron en el Antiguo Testamento, pero se desarrollaron en el Nuevo Testamento en la medida que Dios quiso que fueran realizados. Entonces tenemos que ver cómo se explica esto para poder dar un estudio coherente y bien explicado de las Escrituras. Si no hacemos esto, hermanos, y si usted no estudia la Biblia, yo mismo he oído aquí en esta plataforma exposiciones pésimas y hermanos diciendo amén a esas posiciones, porque no conocemos la Biblia. ¿Entiende? Eso no es así, eso no está correcto. Hermanos diciendo que la cuerpo, eso es un error garrafal, eso no es así. Y hermanos diciendo, ok, amén. No, eso no es así, porque no estudiamos con cuidado lo que dice la Biblia al respecto y otras cosas más, ¿entiende? Que tienen que ver con palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cogen con ese todo y dicen muchísimas cosas de ese todo que no tiene que ver el todo con todo, sino es un todo condicionado a una parte, pero lo explican como un todo general, porque no están estudiando el contexto a donde el escritor está hablando. Yo oí el otro día unos dos pastores, según ellos estaban estudiando muy profundamente la Biblia, en Romanos 11:26, donde dice que luego que haya terminado la plenitud de los gentiles, o sea, la iglesia ha sido sacada de la tierra, todo Israel será salvo. Así lo dice. Y ellos decían, eso quiere decir que Israel, aún sin convertirse, y los convertidos judíos, todos serán salvos igual. Eso es un error garrafal, eso no es lo que dice ahí. Todo Israel no será salvo. Si usted lee Zacarías capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice que de Israel 2/3 partes se perderán y 1/3 parte, que es el remanente que va a quedar, se salvará. Es decir, que de cada 3 judíos, 2 se van a perder. Entonces, cuando dice allí que todo Israel será salvo, no se está refiriendo a la totalidad, sino a la parte por el todo. Todo, me refiero a una parte. Nosotros lo tenemos aquí, nosotros lo usamos en el día. Por ejemplo, me dice un hermano esta mañana, yo tengo un dolor en todo el cuerpo. Digo yo, ay, está aquí en la iglesia. ¿A qué se refirió ella? A una parte del cuerpo, ¿entiendes? Si es todo, no se había podido levantar. A una parte porque está aquí. Nosotros usamos esa forma de hablar, no es mala, no es mala, es correcta. Pero tenemos que entender que nos estamos refiriendo a una parte por el todo, ¿entiendes? Esa es la idea. No es malo, eso es correcto en gramática. Pero tenemos que entender cuando estamos refiriéndonos al todo por el todo, o a la parte por el todo, o al todo por la parte. Como dice Pablo en los Romanos, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, vuestros cuerpos. ¿Y qué hacemos con el espíritu? No, ese es un parte por el todo. Pues presentad vuestros cuerpos, está diciendo, presentad vuestro ser completo a Dios en sacrificio santo. Pero usa esa frase gramatical y está correcta, no está mal. Lo que tenemos que entenderla somos nosotros al estudiarla. Así que es un detalle muy interesante para poder interpretar
y entender las Escrituras correctamente. No se olviden que el tema central que puse en la mañana es doctrinas de error, y ese lo vamos a estudiar el próximo domingo, así que no boten los papelitos, tráiganlo para que anoten y vamos a descubrir entonces en qué consisten las doctrinas de error que nosotros tanto alegamos que tenemos la sana doctrina. Vamos a ver qué va a pasar el domingo que viene, así que le doy las gracias por oírme y espero que estemos aprendiendo algo de una forma distinta a lo común como se hace hoy en día. Vamos a orar. Padre Celestial, volvemos otra vez a darte gracias por tu palabra, por las enseñanzas que hay en ella que afectan nuestras vidas. Fue para esto que tú nos las diste, para que nos ayudaran en nuestro desarrollo espiritual, a obedecerlas como están escritas, Señor, a entenderlas, a no confundirlas, a no torcerlas, sino a aceptarlas tal y como tú nos las has dejado. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender, de acuerdo a nuestras capacidades, lo que tú quieres decirnos, Señor. Déjanos seguir estudiando tu palabra para seguir aprendiendo estas verdades que son para nuestro beneficio espiritual. Te damos gracias por la reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias. Que el Señor los bendiga a todos.